Hola, hola a todos. Bueno, he empezado recién a transmitir en vivo. Quise tomarme estos minutos para compartir acerca de ideas, creatividad y autocuidado, la verdad, para específicamente docentes en el rubro de la educación, la importancia del autocuidado. Hoy día me desperté con esta reflexión y creo que es muy importante de compartir porque el autocuidado comienza con cada uno de nosotros. Pero muchas veces creemos que tenemos que hacer grandes cosas o que no tenemos tiempo o cómo lo hago, no tengo dinero o un montón de situaciones que muchas veces nos impiden estar bien con nosotros mismos. Quiero compartir, quiero transmitir, responder preguntas, por supuesto, y generar diálogo sobre la importancia del autocuidado que viene de la mano de la creatividad, pero lo simple que es al mismo tiempo, porque muchas veces tenemos más excusas, pero son formas de pensar y no siempre nos ayudan, no siempre nos contribuyen. Quiero derribar mitos respecto de esto, porque sí podemos tener rutinas de autocuidado gratis, sin tanto tiempo, pero lo más importante es que es una elección. Hay que decidirlo. Hay que decidir estar bien, hay que decidir ser creativo, hay que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque a veces la vida va más rápido. Si nos dormimos, viene la ola, ¿cierto? Y nos arrastra. Y creo que la gran diferencia entre ser arrastrados por la ola y elegir es la conciencia. Todos somos responsables de nosotros mismos y del impacto que tenemos en nuestro entorno. Por eso es tan importante tomar decisiones de manera consciente, porque impactamos más de lo que creemos. Enseñamos con el ejemplo, querámoslo o no, aunque no seamos educadores, ni padres ni madres, o cual sea nuestro rol u oficio, impactamos muchísimo más de lo que creemos. Y esto a mí me transformó la vida, la verdad, en la forma de ver cómo nos relacionamos, porque funcionamos con neuronas espejo. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro cerebro se replica la actividad cerebral de lo que estamos viendo, escuchando. Eh, si alguien, por ejemplo, voy a ocupar el ejemplo de la pelota. Si veo una persona que está pateando una pelota, en mi cerebro se replica la misma actividad. Si le escucho solo patear la pelota, o si alguien menciona la palabra patear, se replica la misma actividad cerebral. Cuando entendí esto, me di cuenta que realmente todas las personas impactamos. Todas, querámoslo o no, porque va más allá, incluso de manera inconsciente. Por eso es tan importante todas las decisiones que tomamos. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Influyen también generan impacto. Es increíble darnos cuenta que todo en la vida es una decisión y por eso me tomo este momento en específico para que podamos hablar sobre el autocuidado. Sobre todo en tiempos actuales en que parece que el tiempo va cada vez más rápido, parece que tenemos a veces más ocupaciones, parece que cada vez tenemos menos tiempo para nosotros. Pero vuelvo al origen, a que todo es una decisión. Creo que entendí esto cuando fui mamá. Tengo un hijo de 15 años y es increíble cómo todos los días impactamos y cómo, a pesar de que uno diga y les diga a ellos, no hagas esto, haz esto, no importa, porque siguen un ejemplo. Es allí cuando realmente entendemos que la mejor forma de enseñar es siendo, no haciendo, no dando la instrucción. ¿Por qué? Porque por neurona espejo recibimos literalmente la imitación y nos guiamos por imitaciones a nivel cerebral. Va más allá de si uno quiere o no quiere. Y esto mismo ocurre en el aula. Entonces, lo mismo ocurre en casa, en todos lados, aunque vayamos al negocio en la esquina, ya encontrarnos con alguien, incluso esto, de manera virtual, digital, genera ese impacto. Nos transmitimos sensaciones solo con vernos, solo con escucharnos. Esto nos da dos opciones, ¿cierto? Una puede ser muy constructivo, puede ser
que nos alimente, que nos motive, que nos inspire. Y esa es la idea. Pero también, muchas veces, cuando quizás ni siquiera nos damos cuenta, podemos ver, escuchar, oír situaciones que no nos contribuyen. Quizás chismes, quizás muchas quejas, muchas noticias que nos generan preocupación, miedo, estrés, en fin. Hay dos vías, pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? La conciencia, el poder elegir. Y podemos tomar decisiones que nos lleven a pequeños momentos de sentirnos bien. Porque al final todas las decisiones que tomamos tienen que ver con lo que elegimos y esto nos lleva a la nutrición. Cuando hablamos de autocuidado, y me voy a ir un poco más, si es que alguien tiene preguntas, por supuesto que las puede ir dejando para ir generando diálogo, pero quiero contarles que en específico, hace unos meses trabajé en un programa de arte terapia para distintos colegios públicos de acá de la región donde yo vivo. Fueron aproximadamente 25 colegios en donde generábamos sesiones de arte terapia con grupos de estudiantes, pero también con los profesores, con los educadores de estos colegios. Éramos un programa entre profesoras de arte, profesores de yoga, corporalidad y danza y psicóloga. Éramos este triángulo entre arte, corporalidad y psicología. Nos dimos cuenta, nada nuevo, y díganme ustedes si están de acuerdo o no, que existe un agotamiento extremo en la educación, principalmente en los profesores. Era muy grato llegar a trabajar con los profes porque les gusta mucho jugar y muy pocas veces nos damos el tiempo de jugar. Demasiado, dice Margelis. Es que es así. ¿Por qué? Porque es mucha la sobrecarga. Y, insisto, ¿qué pasa? No estamos acostumbrados a jugar y era muy loco porque, bueno, hicimos estas sesiones con estudiantes, desde los más pequeños, incluso pre-básica, niños de pre-kinder, desde 4 años, hasta los profesores. Y me llamaba mucho la atención que los educadores eran los que más disfrutaban jugar. Ahí nos dábamos cuenta que siempre somos y seguimos siendo niños, niñas, pero ¿cuántas veces nos damos el permiso de salir un poco de ese rol de el profesional o la profesional, de la autoridad, de quizás de sostener una imagen? Y yo creo que ahí, cuando nos damos ese permiso, nos relajamos de verdad y hay mucha sanación en eso. Aunque no implica el autocuidado constantemente tener que soltar todo, ¿cierto? Porque muchas veces también se requiere una predisposición, se requiere mucha confianza. También nos dábamos cuenta en estas actividades en que cuáles equipos de trabajo también tenían mejor clima y era directamente proporcional, donde había más confianza, había mayor bienestar. Ese segundo punto, porque muchas veces es muy común que en la educación haya, no quiero ocupar alguna palabra que sea muy polémica, pero dificultad quizás en los climas laborales por el alto estrés. Es directamente proporcional. Si estamos más estresados, estamos más reactivos. Si estamos más reactivos, estamos atentos a las posibles amenazas. Entonces es muy fácil enojarse rápido. Y eso es muy común. Y estoy seguro que les ha ocurrido en distintos casos, en distintos colegios. En mi caso particular, no sé si habré sido yo, pero en muchos de los colegios, la gran mayoría, de hecho, los climas laborales eran bastante tensos. Se entiende, sobre todo en pandemia. Pero, insisto, aquí hay un montón de situaciones y si empezamos como a desmenuzar, también hay harta responsabilidad personal. Así yo no quiero irme hacia que el sistema, que sí, sabemos que muchas veces está muy restringido, pero siempre la pregunta es ¿qué podemos hacer nosotros? En virtud de esto, aprendí algo súper importante. El autocuidado tiene que ver con
el descanso, ¿cierto? Con permitirnos descansar. Pero existen distintos tipos de descanso. La mayoría cree, y yo también lo creía, por eso quiero compartir esto, creía que el descanso es dormir. Estoy cansada, voy a dormir, como casi automático. Pero entendí, y de hecho con el trabajo con esta psicóloga, que ese es un tipo de descanso. Tenemos un descanso, ¿cierto? Dormir, en que relajamos todo el cuerpo, descansamos la mente, de hecho el cuerpo se mantiene activo, pero también existen descansos activos. Y ese ya quiero ir también. Hay formas de descansar sin dormir. ¿Y qué implica? Descansar la mente. Por ejemplo, podemos tener una conversación relajada con otra persona y eso nos permite descansar, también desconectarnos de la situación. Podemos pintar, podemos simplemente o incluso rayar, escribir. Estos son descansos activos. Una de las actividades que hacíamos siempre, estas sesiones de arte terapia, comenzábamos con corporalidad. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque justamente es activar el cuerpo para descansarlo y viceversa, activar la mente para descansar. Siempre hacíamos este juego. Es muy importante saber que no podemos descansar cuerpo y mente al mismo tiempo. No se puede, biológicamente es inviable. Entonces, cuando descansamos el cuerpo, relajamos la mente. Y al revés, cuando relajamos la mente, descansamos el cuerpo. Esto para mí fue súper revelador y es clave entender que, por ejemplo, cuando dormimos en la noche, estamos descansando la mente. La mente se pone en modo automático. ¿Qué implica eso? Los sueños. No podemos controlarlo, pero la mente nunca se desconecta al 100%. Entonces, cuando se pone en este modo automático, de hecho, activamos la red neuronal por defecto, pero aún así está descansando la mente. ¿Y qué implica con el cuerpo? Está activo, aunque estemos durmiendo. Por eso cuando dormimos respiramos más profundo, porque los pulmones se llenan más en caso de que tengamos que salir corriendo en caso de cualquier eventualidad. Si lo llevamos a la prehistoria, en caso de que aparezca un tigre, un león, estamos listos para huir. En caso de Chile lo sabemos muy bien con los temblores o situaciones de repente imprevistas. ¿Qué ocurre? Al revés. Entonces, si dormimos, descansamos la mente, pero el cuerpo se mantiene activo. Pero, pregunta, ¿cuándo descansamos el cuerpo? Biológicamente, nunca. Jamás. No hay alguna actividad natural del ser humano que le implique relajar o descansar el cuerpo. ¿Qué ocurre entonces? Para poder descansar el cuerpo, es ideal hacerlo de manera intencional. Cuando descansamos el cuerpo, se activa la mente. Y aquí viene esta gran revelación en que cuando hacemos meditación, o llamémoslo así de manera muy amplia, porque la meditación básicamente es relajar el cuerpo. ¿Para qué? Para que se active la mente. Por eso cuando nos relajamos, se nos vienen más pensamientos, puede que se nos vengan más ideas, puede que se nos vengan simplemente imágenes, porque la mente se activa. Por eso es tan complejo cuando hacemos alguna meditación dejar la mente en blanco, y eso es en realidad un mito, porque no se puede dejar la mente en blanco. No importa si no lo está. Lo importante es relajar el cuerpo y observar lo que ocurre en la mente. Es ahí cuando también estimulamos nuestra inteligencia, pero también estamos estimulando un montón de situaciones, nuestra creatividad, la inteligencia, porque como la mente está más activa, también asienta la información, pero también relajamos el cuerpo, descansamos de manera activa, no solamente durmiendo. Y bueno, dentro de otras prácticas hay un montón. Podemos salir a caminar, por ejemplo, es gratis y nos implica solo un poco de tiempo, respirar profundo. Pequeños y micro hábitos de autocuidado, escuchar nuestra canción favorita, nos genera ese shot de dopamina, ¿cierto? De hacer y darnos algo que nos gusta. Y lo más importante aquí, más que el qué elijo hacer, es la intención, elegirlo. Comencé este live diciendo que
todos los días decidimos y en todo momento estamos decidiendo. Ustedes están decidiendo escuchar esto o deslizar o ir hacia otra parte o quizás realizar cualquier actividad. Eso es una decisión propia y personal. Y asimismo es clave también decidir cómo nosotros podemos sentirnos mejor, independiente en el momento que sea y en el lugar y la situación que sea. Insisto, micro hábitos que no impliquen grandes cosas, pero que vengan desde una elección, desde una intención. La intención es todo. El qué da igual. Por ejemplo, puedo sentirme bien saliendo a caminar, respirando conscientemente, eligiendo quizás mi canción favorita, poniendo la hora y quizás bailar un poco, o haciendo alguna pregunta que me genere curiosidad, o incluso haciendo alguna visualización. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes ahora, imagínense que están de vacaciones en su lugar soñado. Nos imaginamos que estamos donde quisiéramos estar, sin limitación. Podemos imaginarnos cómo se siente ese lugar, qué temperatura hay, qué veo, con quién estoy, qué estoy haciendo. Y puede que se nos vengan imágenes, sensaciones, olores, sentimientos, emociones. Eso nos puede tomar 2 minutos, 1, es gratis y ya nos genera bienestar. Insisto que es más sencillo, pero tiene que ver con la decisión. La decisión viene de la conciencia. O sea, yo, quiero sentirme mejor, quiero o pienso qué puedo hacer. Opciones hay infinitas. Y desde aquí también viene la creatividad, evidentemente, directamente, porque tenemos infinitas formas. Aunque estemos sin ningún recurso. Podemos estar sin internet, sin dinero, pero es una decisión. Sé que muchas veces no es sencillo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en sensaciones o emociones que puedan ser más negativas, lo digo entre comillas, porque en el fondo no existe esta negatividad, siempre todo es bienvenido, eso hace que nos cueste ver un poco lo bueno o lo positivo. O cuando estamos muy enojados, lo que menos queremos es que nos digan ay, pero mira lo bueno. ¿Por qué? Porque estamos un poco atrapados en esa sensación. ¿Qué podemos hacer o cómo, si nos damos cuenta, podemos salir de ese estado? En primer lugar, despertando el cuerpo. Esta es una estrategia muy, muy práctica. Si yo me doy cuenta que estoy en estados de negatividad o muy enojada y me doy cuenta y quiero salir, en primer lugar, puedo empezar a darle palmaditas a mi cuerpo, a mis brazos, ¿para qué? A mis piernas. Es como empezar a despertarnos. ¿Por qué? Porque cuando llevamos la sensación al cuerpo, se sale de la mente. Ese es el truco. Si estamos atrapados en la mente, o con exceso de pensamiento, o mucha rumiación, o pensamientos negativos, catastróficos, o lo que sea, tenemos que ir al cuerpo. Entonces puedo empezar a darme golpecitos y empezar a ser consciente de lo que estoy sintiendo. Llevar quizás el tacto, la vista, llevar mi atención a mi cuerpo, al momento presente. De hecho, es una práctica de mindfulness. Es muy efectiva, es muy simple, pero se requiere conciencia y elección. Esa es la clave. Entonces, en sencillo, cada vez que estemos atrapados en la mente, nos vamos al cuerpo. Y viceversa. Porque muchas veces también estamos... Bueno, hay personas, no lo he visto mucho, o no es tan común, que como que viven, entre comillas, en un exceso de cuerpo, considerando como mente y cuerpo uno opuesto. La mente es parte del cuerpo, claramente, pero si lo vemos desde como los pensamientos y las sensaciones, en este versus, cuando hay personas que requieren muchas sensaciones, es como que son medios como adictos a la adrenalina, les hace falta también equilibrarse un poco hacia al otro extremo, que es quizás más enfoque en la mente, en los pensamientos, en la metacognición,
ser conscientes de lo que estamos pensando, y es así, esta es la balanza. Pero hoy en día, en un mundo que está tan mental y que sobrevalora la actividad del pensamiento como si fuese la única inteligencia, es clave llevar las sensaciones al cuerpo y esto mantenerlo en equilibrio. Al final se basa en eso. Y la estrategia de autocuidado, en simple, es entender esto. Recordemos que o relajamos, descansamos el cuerpo o la mente. Ambas no se pueden. Y asimismo, no podemos estar ni parados ni sentados al mismo tiempo. Tenemos que elegir. Cuando estamos con mucho estrés, con mucha preocupación, con mucha angustia, es porque estamos acá, dándole mucha actividad a la mente. ¿Cómo le vamos quitando fuerza? Llevando la atención al cuerpo. Prácticas de mindfulness. El tacto, despertar el cuerpo, podemos bailar, podemos salir a caminar, pero en sentir los pasos, en el tacto, en tocar distintas texturas, son cosas muy simples, pero que nos van sacando. Implicarnos también en lo que nos rodea. Eso es hacer prácticas de respiración. Podemos hacer 3 respiraciones, más lentas, o simplemente llevar la atención a la respiración. Pero insisto que es tan simple que hasta suena como o cliché o demasiado sencillo, pero todo viene de la elección, de la conciencia, de darnos cuenta. Esa es la base de todo, porque cuando nos damos cuenta podemos elegir. Y esto aplica para todo orden de cosas. Voy a revisar los comentarios, porque o leo comentarios o también comparto, me desconcentro a veces con facilidad. Dice que un profesional con buen auto toque la bocina en un taco esperando que avance es mucho. No sé en qué momento de la conversación fue eso y me perdí. Dice, tips para una practicante profesional en el aula. Tips de creatividad o de autocuidado. Eso es lo que, estamos compartiendo entre ambas. Andrés, saludos. Dice, un gusto saludarte y que tenga una excelente semana. Igualmente, gracias. Felicitaciones, excelente contenido, muchas gracias. Dice, hola, ¿cómo vas? Saludos desde Colombia, muchísimas gracias. Hace poco, hoy subí un video de la noche colombiana que celebramos el fin de semana en familia. Un encanto y lo pasamos súper. Aprendimos muchísimo sobre Colombia. Amo tus tips de creatividad. Muchísimas gracias. Saludos del Colegio Talentos de Perú. Amor eterno a Talentos. Gracias. Me encanta. Dice de creatividad y cómo gestionar igual de repente los nervios. Perfecto. Tips de creatividad. Vamos a hacer una pasadita súper rápida porque son muchísimos. Para explicar cómo podemos estimular la creatividad, y después vamos a ver entonces para los nervios, en el fondo para calmarnos. Para hablar de creatividad voy a hacer una pasadita en el proceso creativo. ¿Qué es la creatividad? Es multidisciplinar al ser humano. Tanto que ni siquiera tiene una definición oficial, pero sí tiene 2 factores clave. La creatividad es generar ideas que sean útiles y adaptativas. O sea, generar ideas más novedosas para poder aplicar, que tengan alguna utilidad. ¿Cómo es que funciona en el cerebro? ¿Y por qué es tan impredecible y tan subjetiva? Tiene 4 fases. Primera fase es la recogida de información. Cada vez que detectamos un problema, nuestro cuerpo y nuestro cerebro capta toda la información disponible automáticamente. Ni siquiera tenemos que intencionarlo. Captamos a través de los sentidos, a través del sistema nervioso, pero por los sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos, lo que olemos. Recogida, automática. Además de toda la información interna de nuestro sistema. Nuestros recuerdos, lo que hemos vivido, lo que hemos imaginado, lo que hemos soñado. Todo lo que somos en nuestra experiencia real o ficticia se recoge y se junta, se lleva al cerebro. Hasta acá, solamente con esta fase podemos entender la importancia y la relevancia de absolutamente todo a lo que nos exponemos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos, lo que imaginamos,
Todo esto es parte de nuestro estanque, es como nuestra bodega creativa de experiencias. Entonces, cada vez que detectamos un problema, se recoge esta información, se lleva al cerebro, y en el cerebro ocurre una mezcla. Se mezcla toda esta información hasta que se genera un nuevo enlace neuronal, que esa es la nueva idea. Pasa del inconsciente al consciente. Y cuando pasa al consciente, ocurre la idea y ahí viene la fase en que desarrollamos esta idea. ¿Será la mejor? ¿Sí o no? ¿La podemos desechar o la utilizamos? Y ahí la empezamos a desmenuzar, la aplicamos y así es como funcionamos. ¿Cómo podemos estimular la fase donde ocurre la idea, porque es incontrolable, a través de la relajación? Eso es clave, porque en la fase en que se genera el enlace neuronal, nuestro cerebro tiene que estar relajado. Si estamos con estrés o en amenaza, hay algo más urgente y más importante que tener una nueva idea. Entonces se bloquea. Por eso, el estrés, la preocupación y la ansiedad nos alejan de la creatividad. Por eso vemos más adultos estresados que creativos y niños más creativos que estresados. Porque los niños tienen menos preocupaciones, no tienen que pensar en un montón de cosas y también su única ocupación es explorar el mundo y jugar. No es casualidad que se dé esta dinámica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Inducir la relajación. Entonces, por eso siempre hago tanto hincapié con la creatividad, porque la creatividad, aprender a estimular la creatividad y aplicarla, no solo nos genera bienestar, nos genera relajación y eso nos lleva a reforzar todo el circuito virtuoso, todo el círculo virtuoso de empoderamiento, de bienestar, de autoestima y de felicidad. Porque cuando tenemos una idea, nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque se activa en nuestro cerebro el núcleo accumbens, que tiene que ver con la gratificación. Nos hace sentir bien. Cuando nos sentimos bien, porque tenemos una idea, en el próximo problema vamos a buscar otra idea creativa, lo que nos va a hacer sentir bien de nuevo. Y eso, en otro problema, otra idea. Y así es como vamos generando una forma de ser creativa que nos hace sentir bien, porque sí o sí, cuando tenemos ideas y además no funcionan y las aplicamos, nos sentimos bien, nos genera ese empoderamiento. ¡Qué buena idea! Y a mí se me ocurrió, es como esto de extraordinario. Es un círculo virtuoso. Nos genera bienestar, nos genera placer, nos genera empoderamiento. Esto es a lo que yo llamo empoderamiento creativo. Y está directamente relacionado con el autocuidado, porque cuando creamos ideas nos sentimos bien, nos aumenta la autoestima y nos reforzamos nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto. ¿Cómo podemos? Bueno, una de las 8 estrategias que enseño de estimulación creativa es la relajación. Si bien cuando estamos en clase y estamos en aula no podemos ni dormir, ¿cierto? Ni quizás estar haciendo juegos constantemente, sí podemos hacer pequeñas pausas activas para darle este descanso al cerebro. Y las pausas activas no significan dinámicas ni estar jugando todo el rato. Existen distintas formas de hacer pausas activas. Corporales, en primer lugar, por ejemplo, podemos hacer una respiración consciente, respirar 3 veces, 5 o 10 de manera más profunda. Puede ser llevar la atención al cuerpo, hacer rotación de brazos, mover movimientos articulares. Podemos hacer alguna pequeña dinámica, por ejemplo, seguir la instrucción al revés. Por ejemplo, si decimos brazos arriba, significa que tienen que estar abajo. Si decimos brazo derecho arriba, significa que hay que levantar el izquierdo. Esto también es entre corporalidad, pero también mental. Este implica ambas. Así como también podemos hacer pausas activas mentales. Por ejemplo, preguntas absurdas. El minuto de preguntas absurdas que estimulan el pensamiento divergente, pero también preguntas que quizás generen controversia, para invitarnos a pensar un poco más. Por ejemplo, tengo acá justo mi cajita de preguntas, siempre ando con esta cajita, con distintas preguntas que se pueden realizar, chistes, acertijos. Ya, por ejemplo, aquí dice, y esta es como una adivinanza, dice: 2 padres y 2 hijos entran a una panadería, pero solo compran 3 panes.
¿Cómo es posible? 2 padres y 2 hijos entran a una panadería, pero solo compran 3 panes, o sea, son 3 personas. Son abuelo, padre e hijo, por ejemplo. Entonces, esta es una forma de estimular el pensamiento para sacarnos del tema en el que estemos sin tener que hacer un gran juego o quizás generar como desorden en la sala. Voy a sacar otro. Dice, ya, este es un chiste. Por ejemplo, dice, mamá, en el colegio me llaman distraído. Juanito, tu casa es la del frente. Pobre. Pero hacer preguntas o alguna otra que sea más controversial, a ver cuál sale. Preguntas que de repente se pueden hacer con los estudiantes más jóvenes. Por ejemplo, esta dice, si un clon exacto de ti mismo fuera creado con los mismos recuerdos y pensamientos, ¿seguirías siendo tú o sería otra persona? Abro debate. Por ejemplo, podemos levantar la mano, ¿qué les parece? Incluso con estas mismas preguntas se pueden hacer un cuento, una historia, haga una narración, haga la recreación, generemos el pensamiento, podemos inducir la pregunta y trabajarlo en algún proyecto, podemos hacer estudio de casos, en fin, podemos incluso generar algún juicio ficticio y repartir los roles. Ideas infinitas, pero la gracia es que podamos entender cómo funciona para no solo generar ideas, sino que para generar estimulación en el aula. Esa es la idea. Entonces, relajación es clave, pausas activas, y dentro de estas pausas activas podemos utilizar distintas estrategias que además sean ese estímulo creativo que lleven a pensar, pero también a activar el cuerpo. Recordemos, para quienes se están uniendo recién, que cuando estamos con exceso de mente, preocupación, quizás problema, o ansiedad, o estrés, una estrategia muy rápida y muy efectiva y muy sencilla es llevar la atención al cuerpo. Entonces, si quizás hay mucha fatiga mental en el aula por mucho trabajo, ejercicios quizás muchos de matemática, podemos hacer una pausa activa corporal. Mucho trabajo mental, pausa activa corporal. ¿Ok? O si quizás también podemos hacer pausas activas mentales, como la de las preguntas o este libro, por ejemplo, que a mí me encanta, lo encontré en el aeropuerto, me encontré muy interesante, se llama El libro de los por qué, por ejemplo, y tiene así distintas páginas con un porqué distinto. Por ejemplo, aquí dice, pregunta 109, ¿por qué sentimos sed? La respuesta científica dice, el cuerpo humano necesita agua para funcionar correctamente. Cuando la cantidad de agua en el cuerpo disminuye, nuestro organismo nos alerta. A esta sensación le llamamos sed. Si una persona no toma agua durante 3 días, puede morir, por ejemplo. Entonces pueden ser pausas que además fomentan la curiosidad, pero también el descanso mental de lo que estemos haciendo. A partir de esto, quizás, ¿en qué momento les da más sed? Lluvia de ideas. O ¿de qué manera podemos, o qué pasaría si el agua se acaba? O sea, en fin, son también tipos de pausas que nos lleven a descansar la mente para después volver al tema. Existen muchas ideas y en virtud de esto, los mismos estudiantes pueden elaborar sus propios libros. Hay una idea que compartí también en TikTok que incluso se puede trabajar con distintos cursos, quizás cursos más grandes, que cada estudiante en ciencia, por ejemplo, aborde 3 preguntas. Primero generamos lluvia de preguntas, después una pequeña investigación científica. ¿Qué ocurre tras esas preguntas? 3 preguntas. Podemos elaborar un listado, pregunta-respuesta. En arte pueden trabajar una ilustración y hacer un dibujo. En lenguaje pueden redactar y quizás generarlo en formato libro. Puede ser libro pequeño o libro grande. O incluso en lenguaje pueden hacer, no sé, alguna dinámica que los niños más grandes le cuenten a modo de cuento o de historia estas preguntas a los más pequeños, o incluso solo generar el libro. En fin, da para muchísimo. Lo importante es que genere curiosidad, descanso del momento, una pausa, ¿cierto? Echar a volar la imaginación y sin límites. ¿Por qué? Porque muchas veces también creemos que
solamente el pensamiento racional o convergente nos desarrolla la creatividad y la inteligencia, pero el pensamiento divergente es muy clave para ser más creativos. ¿Y a qué voy con esto? Con ideas fantásticas, ilógicas e irracionales. Nos sirven muchísimo. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que a alguien se le ocurrió el mundo de Harry Potter, Crónicas de Narnia, que eh, son joyas fantásticas, un mundo de ciencia ficción? Todo esto nos ocurre también con el pensamiento divergente. Buscar ideas que sean fantásticas. Hay algo que siempre digo y que comparto como ejercicio en capacitaciones. ¿Qué pasaría si en este momento, donde estén ustedes, tocan la puerta? Van a abrir y hay un dinosaurio de 2 metros que quiere entrar. ¿Qué pasaría? Empezamos inmediatamente a visualizar. Muchos me dicen, por lo general, grito, salgo corriendo, busco las señales de emergencia para huir. Yo le digo, pero ¿y qué pasa si el dinosaurio nos dice, ¿a qué hora almorzamos? Disparate, ¿cierto? Aquí ya pasamos desde incluso mundos narrativos. Podemos pasar desde un mundo realista o fantástico hacia mundo mágico, si no me equivoco, o onírico, y quizás después, al final, despertó. En fin, la imaginación es una tremenda herramienta de inteligencia. Es más, Einstein decía eso. La imaginación es más importante que el conocimiento, porque la imaginación nos lleva a cuestionarnos. Y aquí es la clave de la creatividad, porque cada vez que nos cuestionamos algo, activamos nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque automáticamente, en vez de localizar un problema, lo inducimos, comienza automáticamente la primera fase del proceso creativo: recogida de información, incubación, iluminación, verificación. Es más sencillo de lo que creemos, pero cuando lo entendemos, sabemos qué funciona y por qué funciona. Y siempre, en todo momento, estar en relajación. Por lo mismo, esto incluso ayuda a controlar los nervios, que era una de las preguntas que se me había quedado más arriba. ¿Cómo podemos relajarnos? En primer lugar, la respiración es clave. No sé si es el único o una de las únicas funciones de nuestro sistema autónomo que podemos controlar. La digestión no la podemos controlar, los latidos del corazón tampoco, pero la respiración sí. Y la respiración induce estados. Entonces, si respiramos más lento y profundo, nos relajamos automáticamente. Pero para eso hay que elegirlo. Partimos desde el comienzo, siempre vamos a volver a eso. Toda consecuencia parte de una decisión. Y que eso es desde la conciencia, tenemos que elegirlo. Revisando comentarios, preguntas, si tienen preguntas, aprovechen ahora. Saludos desde República Dominicana, qué bonito. Dice, soy docente nueva de estudiantes de bachillerato, necesito consejos. Bachillerato son adolescentes, ¿cierto? Me gusta, me interesa. Es excelente, es así, llegó al punto. Hay 6 secretos para aprender y una de ellas son las pausas activas. El resto las pueden buscar, absolutamente. Las pausas activas no solo estimulan la creatividad, sino que también el aprendizaje y la inteligencia. Nos lleva a lo mismo. Dice, sí lo he escuchado. ¿Trabajas alguna vez con adolescentes que no comen, se drogan, los maltratan? Sí, tengo experiencia, lamentablemente, en estos casos. Es complejo. Voy a ir al adolescente mientras. ¿Para qué grado sería recomendable este tipo de pausas? Para todos, incluso para adultos. Las pausas activas son para todos, independiente de la edad. Te escucho atentamente. Ay, gracias. Dice, tengo un niño autista. Consejos, por favor. La verdad es que yo no sé específicamente en neurodivergencia. No me manejo con claridad. Entonces no es mi especialidad. Dice, a mis estudiantes neurodivergentes adolescentes sirven tus consejos. Yo creo que sí, porque la verdad es que son transversales, pero
me voy a ir ahora a adolescentes. Me gusta mucho este tema, así que... Justo tengo acá, bueno, este libro, me lo terminé de leer hace muy poco, es El cerebro del adolescente, a propósito de comprender cómo funcionan los adolescentes, cómo funcionan a nivel cerebral. Tiene un sentido, tiene una explicación de por qué a los adolescentes les cuesta entenderse con los adultos. ¿Qué ocurre? Bueno, de hecho, no importa, que hay un gráfico por ahí que explica cómo se desarrolla el cerebro de las personas. Desde antes de nacer comienza a desarrollarse nuestro cerebro, por supuesto, ¿cierto? Pero hay 3 partes que se desarrollan en específico o a modo general en la vida. En primera infancia se desarrolla, si no me equivoco, entre los primeros 4 años hay un mayor desarrollo de la parte sensitiva del cerebro. Y por eso en la primera infancia es clave trabajar las sensaciones y los estímulos sensoriales. Gusto, oído, olfato, vista, tacto. En primera infancia, en preescolar, es muy importante desarrollar en las actividades todo lo que sea sensitivo. Y abordar eso además de la estimulación del lenguaje, porque ya empieza a desarrollarse en el cerebro la estimulación del lenguaje. Los niños desde antes de nacer ya escuchan, ya oyen. Entonces es importante tener lenguajes y formas de hablar en la educación preescolar y primaria también lo más, a ver qué palabra usar, como lo más completos posible. ¿Ya? Solo por el oído. Y además que los niños replican. Entonces, estimulación sensorial y del habla en la primera infancia, porque de hecho la estimulación del habla y del lenguaje tiene un mayor desarrollo justamente a partir de los 2 años, hasta los 8, no sé, lo voy a revisar inmediatamente. Creo que tengo aquí la página marcada. Pero ¿qué ocurre con el desarrollo de la corteza prefrontal, que es la parte donde pensamos de manera racional? Se desarrolla específicamente en la adolescencia. Acá está el gráfico. Se lo voy a mostrar así, pero lo voy a leer. Justamente la corteza sensorimotora, que es de la integración sensorial, tiene un mayor pic de desarrollo desde menos 2 meses, o sea, desde antes de nacer, hasta los 4-6 meses. Bebés full sentidos. Y por eso en sala cuna o preescolar full desarrollo sensorial. No sobreestimulación, porque eso tampoco nos ayuda mucho, pero sí un desarrollo integral de los sentidos. En el caso de la corteza de asociación, que tiene que ver con el lenguaje, hay un mayor desarrollo del cerebro de estas habilidades desde los 6 meses, un pic de hecho en los 8 meses, hasta el año. Ahí es donde los niños están en su cerebro desarrollando las habilidades del lenguaje, por cómo escuchan y ya empiezan a hablar. Por eso, como se está desarrollando en el cerebro también, a veces pasa que los niños están empezando a caminar y cuando empiezan a hablar tienen un retroceso en caminar. Es normal. ¿Por qué? Porque están las 2 habilidades que son muy complejas desarrollándose al mismo tiempo. Entonces, ambas están avanzando y puede que una se frene un poco. Pero ¿qué ocurre con el desarrollo de la corteza prefrontal, que es esta parte? Esta es la parte donde pensamos de manera lógica y de manera racional, que tiene que ver con las funciones cognitivas superiores. Esta parte del cerebro comienza a desarrollarse desde antes de nacer, pero tiene un mayor desarrollo en el cerebro desde el año, 1 año, y termina de desarrollarse, según este libro, a los 16 años. Eso quiere decir que los adolescentes no tienen el desarrollo finalizado de su corteza prefrontal. Incluso viene un estudio que decía que a los 25 años realmente terminaba de desarrollarse. O sea, imagínense. Pero según lo que dice acá, el mayor auge del desarrollo de la corteza prefrontal es 14, 15, 16 años. ¿Qué pasa con esto? Esto lleva a que los adolescentes tengan respuestas más emocionales con mayor intensidad y
tarden mucho tiempo más que un adulto en reflexionar. Reaccionan, reflexionan después. Nosotros, adultos, tenemos la facilidad, entre comillas, pero sí podemos hacerlo, pensar antes de reaccionar, de estallar o de tener una respuesta emocional, de poder controlarla. Los adolescentes, biológicamente, no están preparados para hacerlo aún. Y esto tiene una explicación biológica. ¿Por qué? Si pensamos en la prehistoria, los antiguos prehistóricos buscaban, ¿cierto? Sobrevivir, por supuesto, como sobrevivir, cazar, movernos de un lado a otro, pero estar a salvo. Los adolescentes son preadultos. Un adulto, ¿cómo toma decisiones? Basado en su experiencia. Pero un adolescente que no tiene la experiencia de sobrevivir solo, la biología le compensa esa falta de experiencia con una respuesta emocional mayor. Entonces, decide en virtud de sus emociones. Esta es una especie de homeostasis, ya que no tiene la experiencia para decidir, tiene una mayor reacción ante una posible amenaza. Por eso los adolescentes reaccionan rápido, porque es su forma de sobrevivir biológicamente. No podemos juzgar si está bien o no. Entonces, si un adolescente está más estresado, siente más amenaza, va a reaccionar de manera más agresiva y más abrupta. Va a explotar. Y uno les dice, ok, pero tienes que pensar, es que no pensaste, es que les es más difícil porque no tienen desarrollado su corteza prefrontal y en compensación la emoción es más intensa. Esto no justifica nada, pero sí nos sirve para entender cómo funcionan los adolescentes. Adultos, nosotros tenemos más capacidad y más responsabilidad de pensar antes de actuar. Con el ejemplo es la clave. En primer lugar, si el adulto reacciona antes, el adolescente va a reaccionar por 2, el doble. Y aquí se genera esta confrontación. Estrategias o consejos clave para trabajar con adolescentes, para nivelar sus niveles de agresividad, por decirlo así, como de explotar, en primer lugar, manejar el estrés, la ansiedad, pero a nivel cerebral, el circuito de la empatía y de la agresividad funcionan de manera muy similar. Esto nos lleva a comprender que o estamos en violencia, con agresividad, o en empatía. No se pueden ambas. Insisto, no se puede estar parado y sentado al mismo tiempo. O estamos siendo más agresivos o estamos siendo más empáticos. Y esto para todo ser humano. Pero pensémoslo en un adolescente. Si consumimos, y recordemos que toda la información a la que nos enfrentamos no desaparece del sistema, no es que no nos afecte, pasa al subconsciente. Decidimos el 98% de nuestras acciones por el subconsciente. Entonces queda ahí alojada toda la información a la que nos enfrentamos. Por eso es tan importante decidir. Si hay juegos violentos, si hay situaciones de agresividad, si vemos en las redes sociales noticias y toda esta información que queda en el subconsciente, vamos a tener más tendencia a reaccionar de manera más impulsiva. Si fortalecemos la empatía, el mismo funcionamiento, pero opuesto, a través de la neurona espejo. Recordemos que nos espejamos la actividad cerebral constantemente y en todo momento y de manera inconsciente y automática. Si optamos por información, por situaciones y en las mismas aulas reforzamos la empatía, vamos a generar que este efecto disminuya. Menos violencia, más empatía. Más empatía o menos empatía, más violencia. Es así. O la uno o la otra. No siempre es fácil, o digámoslo que es fácil, pero no siempre es tan sencillo, porque estamos colapsados de situaciones que nos inviten a violencia, a conflictos, a delincuencia, a un montón de situaciones. Entonces, se requieren acciones masivas, pero aún así, ningún se me fue la palabra, pero ningún intento es un fracaso o se pierde. Recordemos que todo se acumula en nuestro inconsciente. Entonces, aunque seamos una persona hablando de empatía, hablando de responsabilidad, hablando de bienestar, hablando de autocuidado, hablando de positividad, hablando de creatividad, de situaciones
de emociones que sean positivas, igual generamos impacto. Podría ser más, claramente, y si fuese la mayoría, claro que sería todo distinto porque generaríamos impacto en muchas personas y de manera masiva. Pero con que uno lo haga, ya estamos contribuyendo en ello. ¿Y para qué vamos a andar con cosas? Las acciones positivas y el bienestar nos generan polémica. Y muchas veces también con generar polémica, viralidad y un montón de cosas, buscamos situaciones que puedan ser más rupturistas, que puedan ser agresivas, que pueden ser incluso fake. Y ahí viene la responsabilidad también, el pensamiento crítico, incluso para decidir qué tomamos, y la responsabilidad con uno y con el entorno, porque la nutrición es clave. Y la nutrición no implica solo qué como o qué bebo, sino que de qué me rodeo, qué elijo ver, hacia dónde voy, con quién me junto, qué escucho, qué no. Es increíble finalmente cómo funcionamos y esto nos lleva a ver la forma de vivir distinto. Por eso a mí me encanta hablar de esto y todo esto lo llevo a la creatividad, porque en el fondo es una forma de vivir. Ya con esto nos vamos hacia otros temas que me encantan, la verdad, porque tiene que ver con el desarrollo personal. ¿Qué elegimos? ¿De qué nos nutrimos? Nos lleva a decidir qué vías tomamos, cómo impactamos y esto también, bueno, hablando de autocuidado, también tiene que ver con los conocimientos que elegimos adquirir. ¿Qué estudiamos? ¿Qué vemos? Evidentemente no es lo mismo solo ver una película a que de repente decidir estudiar algo o aprender una habilidad o incluso descansar. Todo tiene que ver con el bienestar y tiene que ver con la creatividad. Cuando me preguntan qué es la creatividad, es ser más auténtico. Es así de simple, así yo lo veo y así lo vivo también. Es permitirte ser más tú, con lo que tú decides, con lo que tú eliges de manera consciente para vivir tu forma de vivir. Una vida más auténtica, más única. Dice, toda la razón dicho por los psiquiatras. Qué bueno que lo hayan escuchado antes, porque si reforzamos y si escuchamos 2, 3 veces, las veces que sea, más reforzamos esa información y más la podemos aplicar porque más la integramos. En el fondo esa es la idea. Dice, los psiquiatras no trabajan en el aula, por ende las ideas de situaciones no dan ideas de situaciones que no conocen. Bueno, aunque sí probablemente pueden conocer contextos, ¿cierto? Realizar talleres en colegios de mindfulness es clave. Es muy simple aprender a relajarnos, pero no es tan común. Y muchas veces por lo simple que es, se toman menos. No tengo acá el libro, pero hay un libro que se llama Los educadores felices cambian el mundo. Me encanta. Es del monje budista Thich Nhat Hanh y de su comunidad de Plum Village, en el sur de Francia, que crearon un movimiento que se llama Wake Up Schools en el año 2011, que recorren el mundo y que hacen retiros para educadores, para profesores, para enseñarle a los profesores mindfulness, prácticas de atención plena, relajación y meditación, para que ellos aprendan a ser más felices con estas prácticas y puedan llevarlas al aula. En todos los países, o al menos en muchos, pero también incluso en universidades. Esta es una práctica y un programa internacional que está funcionando, que existe. De hecho, creo que su página en Instagram está en inglés, Wake Up Schools, y que buscan generar conciencia en que para tener un mejor resultado en la educación tenemos que aprender prácticas de mindfulness, de meditación, de atención plena, para poder aplicar. De hecho, las prácticas de este libro las incluyo en mi programa Educa con Creatividad. En el último módulo de ideas están todos los videos donde enseño paso a paso cómo poder aplicar las estrategias que enseñan en este libro. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que la relajación nos ayuda a ser más creativos, estimula la inteligencia y estimula el bienestar. Todo en uno. Es clave empezar a bajar un poco el ritmo. Si dice, todo nos ayuda o nos destruye. Es absoluto. Es así tal cual. Así de duro, así es. O nos ayudamos, o nos construimos, o nos destruimos.
Dice, estamos entrenados para estar estresados, lamentablemente, porque finalmente es la sociedad, de una u otra manera, es un modelo social, un modelo cultural. De hecho, pareciese que si no estamos lo suficientemente estresados, no hemos producido lo suficiente. Y esto es increíble, pero es real. Es como, ¿cómo vas a estar tan tranquilo o relajado en tu trabajo? Aunque tengas todo el día, es como que parece que no, que algo falta. Y finalmente son modelos tan repetidos que pasan a ser formas de ser. Me opongo rotundamente. Porque, y parece que alguien que esté más relajado o es muy hippie o pareciese que todo le da lo mismo, cuando está enfocándose probablemente en su bienestar o tiene un mayor control de autocontrol de situaciones, de quizás de ansiedad. Pero esto parece que al resto le molesta. Yo cuento muchas veces cuando llegué a mi primer colegio, que a mí me da mucha risa, pero tenía una colega, después nos hicimos amigas, pero que me decía que le molestaba que yo me riera mucho. Suelo ser muy risueña, y le molestaba y se enojaba porque yo me reía mucho. Y me decía, pero es que no tiene sentido que te rías, porque tú te ríes como si todo estuviese bien y aquí no está todo bien. O sea, claramente siempre hay cosas que mejorar, pero no por eso me iba a condicionar. Después con el tiempo entendí un montón de cosas, pero me llamaba mucho la atención que a otro le molestara que alguien estuviese más contento, que alguien pudiese ser más espontáneo. Entonces, sé que es real, pero y eso hace que sea más complejo. Por eso estoy y decidí enfocarme full ahora también a compartir más contenido en mi grupo de WhatsApp para generar más comunidad de apoyo. Necesitamos a veces apoyo moral. Creo que es clave. Si se puede, ¿por qué no? Dice, súper de manera informal. Mindfulness tiene muchos estudios. Sí, muchísimos papers y muchísimos estudios científicos dan cuenta de el bienestar que genera la meditación y mindfulness y la atención plena. Que en el fondo es casi lo mismo. Bueno, el mindfulness siempre está en el momento presente, la atención plena a los sentidos, y la meditación implica relajación del cuerpo. Muchísimos. De hecho, si no me equivoco, uno de los más importantes estudios de Richard Davidson, quien estudió por años a distintos monjes budistas. Incluso con Dalai Lama, para estudiar los efectos de la meditación desde principiantes, personas que llevaban años, incluso los monjes budistas que llevan años de años, y cómo iba modificándose el cerebro en virtud de sus prácticas meditativas. El estudio es alucinante. O sea, si supiésemos esto, mínimo estar practicando meditación 30 minutos al día, pero sabemos que falta para eso. Podemos empezar desde ya, ¿cierto? Pero requiere hábito. Dice, debería encerrarnos en toda carrera educativa. Estoy totalmente de acuerdo. Uf, ¿cómo sería de distinto el sistema si nos enseñaran a relajarnos, a controlar más y sobre todo el autocuidado? Por eso insisto que es una decisión. Se puede. Es simple, es muy sencillo, pero requiere hábito. Y muchas veces estamos más acostumbrados a estar modo alerta, modo amenaza y estar en la queja. A que inducirnos y autoinducirnos pequeños regalos. ¿De qué manera puedo enfocarme en mi autocuidado? Salir a caminar, insisto, escuchar mi música favorita. En este momento, ponerme los audífonos y no pensar en nada más que en escuchar la música que me gusta, aunque implique 2-3 minutos, ya nos transforma estado. Respiración consciente, respirar más lento, más profundo. Si es que tengo la posibilidad de quizás llamar a alguien que me genere bienestar, mandarle un mensaje a alguien con quien no hablo hace tiempo, pensar e inducir un recuerdo feliz. Es muy simple, cambiar los estados de autocuidado. ¿Cuál fue el último recuerdo que te hizo muy feliz? Tráelo a la memoria y siente. Se me viene inmediatamente el concierto de Coldplay que fui, que siempre me saca una sonrisa. Por ejemplo, son pequeñas anclas. También podemos dibujar, pintar, rayar, escribir, mover el cuerpo. Hay distintas formas que no implican grandes cosas. También, ¿cierto? Si podemos hacer un paseo, si podemos quizás comer algo que nos guste, visitar algún lugar que nos haga sentir bien, comer algo distinto,
Regalarme algo pequeño, quizá un chocolate, algo, pero la intención. Incluso hacer práctica de gratitud. ¿Cuáles son, si miramos alrededor, qué cosas, por qué puedo estar agradecido? Por ejemplo, en estos momentos, porque tengo internet, porque me siento acompañada a pesar de estar yo en este espacio. Por ejemplo, porque tengo la decisión de decidir hacer esto, porque, no sé, no tengo frío, porque tengo, gracias, este chaleco, porque tengo luz, porque estoy en una silla cómoda, porque, en fin, son infinitas las opciones y las posibilidades. Y por eso tiene que ver no solo con el hacer, sino que con el pensar, con el elegir, con la conciencia. Eso es creatividad. O sea, decidir pensar y echar a volar mi imaginación en gratitud. Insisto también, ¿cómo podemos estimular el autocuidado? Recuerdos, imaginación, pensamiento hipotético. Vuelvo al ejemplo que les di delante. ¿Qué pasaría o cómo me imagino en este momento estando de vacaciones en el lugar que siempre he soñado? Puedo cerrar los ojos, inducirlos, sentir sensaciones, con quién estoy, qué estoy haciendo. Eso nos genera bienestar. Y ese bienestar es capaz de transformarnos un estado completo. Es simple, es sencillo, pero requiere hábito, requiere la elección. Ahí está, eso es lo más complejo, entre comillas. Decidir hacerlo. Dice, porfa, ¿puede decir el nombre del libro? El libro que les mostré, este es El cerebro del adolescente. El autor es David Bueno. Me gustó mucho, porque explica cómo se va desarrollando el cerebro y qué implica eso en los adolescentes. ¿Por qué? También buscan el riesgo, porque buscan el desafío. Siempre es parte de la forma de ser de los adolescentes desafiar a los adultos. ¿Por qué? Porque están probando. Son ellos los que están eligiendo, cuestionando. Es normal, está bien que nos desafíen. Ahí viene lo complejo. Educar con firmeza y ternura. Dice, saludos de Venezuela, me impresiona que no tengas más seguidores. Eres fantástica, te admiro. Ay, gracias. Desde Venezuela, un saludito. No sé, solo compartir. Me gusta muchísimo. La verdad es que al principio no me había atrevido por mucho tiempo porque me daba vergüenza. Pero hay cosas más importantes que eso, ¿cierto? Y justo, y por eso también comparto que cuando entendí lo de las neuronas espejo, entendí que es una responsabilidad cuando sabes que tienes algo compartirlo. Porque así como en las noticias uno aprende y ve problemas, guerras, conflictos, delincuencia, también podemos generar semillas de conocimiento, de compartir estrategias, de hablar del autocuidado. También son semillas de positividad. Se puede. Y desde ahí asumo hacerme responsable y compartir. Nada más, entendí que eso es más valioso que la vergüenza. Y más importante. Dice, hay muchos celos profesionales en las escuelas. Pasa. Cuando les contaba también lo de mi amiga, porque nos hicimos amigas, que se enojaba porque yo me reía mucho. ¿Puedes repetir el nombre del libro? Ah, ya lo comenté. Por si es que a alguien se le pasó, El cerebro del adolescente. Dice, descubre cómo funciona para entenderlos y acompañarlos, de David Bueno. Dice, las prácticas nucleares de mindfulness, 3 a 5 minutos manteniendo la atención en la respiración. Eso es, 3 a 5 minutos. Hace una diferencia completa en una clase. Una forma de acompañar también las prácticas es con el uso de una campana o de algún sonido o de algún gesto, algún código. Si tenemos un sonido o una campana, se toca la campana y que los estudiantes ya sepan que eso indica momento de relajación, por ejemplo. Nos puede servir muchísimo. Si no tenemos una campana, un sonido en el celular, pero que vaya sirviendo ya para estimular la práctica y demorar cada vez menos tiempos en generar esa calma. Dice, mi sueldo es de 5 pesos, no sé si será dólares, al mes, más un bono adicional de 90. Y amo enseñar. Escuchándote me di cuenta. Qué hermoso. Qué hermoso. A mí me gusta mucho enseñar también. Y me di cuenta que mi gusto por enseñar traspasa el aula. Por eso estoy haciendo esto.
Me gusta mucho compartir. Y qué bonito leer este mensaje. Muchas gracias. Dice, consciente, los efectos son muy importantes y significativos para el bienestar. Todo impacta. Todo impacta. Toda decisión y todo lo que hacemos, vemos, escuchamos, sentimos, olemos, imaginamos, recordamos, todo impacta. Hay una frase que me gusta muchísimo, que ahora se me vino a la cabeza, que dice, es de Lisa Nichols, oradora mundial, me fascina ella, me encanta, me inspira mucho. Y ella dice, los pensamientos, los pensamientos son para ti, tu voz es para otros. Así es. Lo voy a volver a repetir. Tus pensamientos son para ti, tu voz es para otros. ¿Qué quiere decir esto? Que, se me sale una cosa aquí. Ya. Para poder seguir el live. Ya tengo que. Ya. Vuelvo. Tus pensamientos son para ti. Tus pensamientos son para ti. Tu voz es para otros. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que pensemos, muchas veces ni siquiera lo podemos controlar. Viene. Pero lo que decidimos hablar a partir de esos pensamientos tiene que ser con conciencia, porque tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos sentir. No podemos controlar lo que le hacemos sentir a los demás, siempre y en todo lugar, pero sí podemos ser responsables del bienestar que podemos generar a otros solo con nuestra voz. Ese es el superpoder. Y esa es la gran ventaja que tenemos los educadores, porque tenemos la posibilidad de generar este regalo con nuestra voz a 30, 20 o incluso 40 personas a la vez. Por eso insisto que los educadores son la pieza clave de la humanidad. Presidente, no sé, carabineros, médicos, artistas, todos pasan por algún educador. Todas las personas, profesionales y no profesionales. ¿Qué profesión otra tiene la posibilidad de llegar a tanta gente? Por eso la responsabilidad. Y por eso podamos pensar lo que sea. Somos libres de pensar lo que queramos, pero también somos responsables de lo que decimos y el impacto que genera. Aquí tenemos un tremendo regalo de qué es lo que elegimos decir. Podemos transformarle la vida a alguien. Y ese es el objetivo. Por eso también he incluido el módulo de comunicación creativa en mi programa. Porque la voz genera mucho impacto. Y antes de la voz, el cuerpo. Estamos hablando todo el tiempo. De hecho, vi hace poco un video que decía que no existe la mala comunicación. Siempre estamos comunicando y comunicamos muchas veces lo que es. Pero, eso decía, no existe la falta de comunicación. Pero muchas veces comunicamos lo que no queremos. Y ahí está el detalle. Por eso, las palabras las tenemos que elegir de manera consciente, porque así podemos intencionar lo que queremos hacer sentir a los demás. Ese es el objetivo de la comunicación creativa, aplicar la creatividad en la forma de expresarnos. Dice, tenemos días de autocuidado en la escuela, yoga, instrumentos, deportes, juegos de mesa, costura. Extraordinario. Qué bien, me encanta. Me encanta. Todos los colegios debiesen haber prácticas de autocuidado, juegos de mesa, que entretenido, deporte, instrumento, desarrollo de habilidades. Me parece buenísimo, debiese ser ley. Dice, ¿cuántos minutos necesitaríamos como mínimo para regularnos bien? Necesito mucho más de lo que creo. ¿Cuántos minutos? Con 5. Ya es suficiente. Por supuesto, si es más, quizás hay más agotamiento. Pero para regularnos y calmarnos, con 5 minutos podríamos, llevando la atención al cuerpo, prácticas de mindfulness y atención plena, se logra. Dice, escuchándote me di cuenta que aplicaba cosas de tus consejos. Eres fenomenal en lo que haces. Muchísimas gracias. Esa es la idea, que se pueda replicar y darle más fuerza. Mientras más reforzamos, más vamos adquiriendo como hábitos. Eso es. Dice, estás haciendo un contenido único y hermoso. Me impresiona que todavía no se valore todo lo que sea. Bueno, paso a paso. ¿Alguna vez has asistido a hablar al Senado para realizar cambios en la educación? Espero algún día. La verdad es que llevo poquito tiempo en esto, pero
avanzando. El libro del monje, ese nombre por favor, se llama Los educadores felices cambian el mundo. Creo que, no sé si está. Pero Los educadores felices cambian el mundo. El autor es Thich Nhat Hanh. Es un poco raro el nombre, pero si lo buscan así, Los educadores felices cambian el mundo. A mí me costó encontrarlo. Lo compré por Busca Libre. Dice, Azucena, un saludo. Saludo para ti. Dice, el ser uno mismo. Me encantaría este contenido en los matinales. Algún día. De hecho, mi objetivo, voy a aprovechar de revelar, es quiero escribir un libro. Pero vamos avanzando hacia ello. En algún momento sé que se va a dar. Porque, o sea, tengo mi primero, que es mi formato ebook, que está disponible, pero quiero difundirlo por mucho más. Eres muy simpática, dice, pero lo que reflejas te hace mucho más hermosa. Muchas gracias. Con mucho respeto, por supuesto. Siempre, nuestra comunidad siempre en base al respeto. Excelente información. Quiero aprender a trabajar con todo el entusiasmo. Esa es la idea, chiquillos. La creatividad genera entusiasmo. La creatividad genera empoderamiento creativo. Nos genera, porque nos genera bienestar. Crear ideas refuerza el círculo virtuoso. Bienestar, creatividad. Ese es el bucle. Y ahí tenemos que estar. Cada vez que tengamos un problema, pensarlo de manera creativa nos genera bienestar y eso nos lleva a que otro problema y el siguiente, de manera creativa, para generar más bienestar y más creatividad. Dice en una entrevista con la profesora de mi hija, dijo que hay muchas dinámicas, pero para pequeños grupos. Dinámicas hay infinitas. Depende de lo que se quiera trabajar. ¿Qué hacer en cursos de 40? Séptimo básico. ¡Wow! Ese gran desafío. He sido profesora jefe 2 veces de séptimo y es complejo. Es complejo porque están en plena etapa justamente entre pre y adolescencia en que buscan desafiar. A mí me gusta, se me acaba de venir un ejercicio, una dinámica, y a mí me gusta mucho para trabajar la empatía. La trabajé con séptimo y tuvo buenos resultados. Se llama Párate sí. Ponemos a todos los estudiantes ojalá en un círculo o que se puedan ver. Es en silencio esta dinámica y solo el profesor da la indicación. El estudiante tiene que pararse o quedarse sentado según si ha realizado esa acción o si no. ¿Por qué ayudar la empatía? Porque se observan. Hay una clave con los adolescentes, se me fue a decirla. A los adolescentes les interesa muchísimo, más que incluso a los adultos, su entorno social. Les interesa el doble. ¿Por qué? Porque todo el rato se están validando. Entonces, hacer dinámicas en grupo les ayuda mucho y por eso muchas veces en la dinámica en grupo hay algunos que buscan llamar más la atención. Es a propósito. ¿Ya? Y antes de pasar a la dinámica, a nosotros los adultos nos cuesta entender a los adolescentes. No porque los adolescentes sean peor que nosotros en nuestra adolescencia, porque nuestro cerebro ya pasó esa etapa, ya se transformó. Entonces un cerebro de adulto ya no entiende el cerebro de adolescente y nos basamos en nuestra adolescencia en el recuerdo del recuerdo del recuerdo. Y eso mismo dice el libro. No quiere decir que nosotros hayamos sido más tranquilos o menos problemáticos que los adolescentes de ahora. Es más, esas quejas de que los adolescentes son terribles las hacía incluso Aristóteles y Sócrates, desde los tiempos de la caverna. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos transformamos, pasamos esa etapa a nivel cerebral, entonces no la recordamos. La recordamos con sesgos. Muy heavy. Porque sí, nosotros también fuimos el dolor de cabeza de nuestros padres, aunque creamos que no o se nos haya olvidado. Volviendo a este punto, reforzar la empatía con los adolescentes es clave. Entonces podemos hacer la dinámica Párate sí, aunque sean 5, aunque sean 50. ¿En qué consiste? Que se estén mirando. Párate sí, hoy tomaste desayuno. Por ejemplo, partimos siempre más suave. Si hoy tomaste desayuno, entonces los que se paran, observan y obtienen información y les genera empatía porque van a haber muchos que no tomaron desayuno. Se vuelven a sentar. Párate si no tenías ganas de venir al colegio. ¡Pum! Se paran mucho y observan a los que sí. Se vuelven a sentar. Por eso es importante que sea en silencio. Créanme que me funcionó con un séptimo. Más de, no sé si eran como 35. Porque están atentos a los demás. Por eso funciona. Porque su validación social es clave.
y después vamos escalando. Por ejemplo, párate si hoy día, o párate si estás enojado con alguien. Muchos se paran y se observan, se vuelven a sentar. Párate si alguna vez te has burlado de alguien. Y así podemos ir escalando un poco y generando autorreflexión, empatía y compartirse. También mostrarse de manera más auténtica. Nos sirve mucho para reforzar las dinámicas de curso. Fue muy buena dinámica cuando yo la realicé. Por ejemplo, si te has burlado de alguien, muchos se pararon. Por supuesto, cuando esto ocurre, hacemos una pausa. Les agradezco mucho su honestidad. Siempre el refuerzo positivo. Siempre. Porque así también fomentamos la confianza y la participación. Decirle, wow, chicos, les agradezco muchísimo su honestidad porque es muy importante. En silencio. No juzgamos. Solo observamos. Después, hicimos alguna otra... párate si alguna vez te has sentido discriminado. ¡Pum! Muchos se pararon y se observan. Después se vuelven a sentar. Párate si estás enamorado, enamorada. Siempre se ríen. Después, si quizá vemos mucha timidez, podemos volver a algunas que sean más sencillas. Párate si te gusta matemática. No sé, por decir algo. Estos son como los comodines. Muchos se paran, otros que no. Párate si sientes que, no sé, tienes que perdonar a alguien. No sé, podemos ir viendo según las dinámicas del curso. Pero ayuda. Ayuda como una dinámica de autoconocimiento grupal, generar empatía, pero también fortalecer al grupo. También prácticas corporales. A los adolescentes les cuesta moverse un poco más. Otra dinámica que les gusta mucho, se me acaba de venir a la mente, aunque sean hartos, hacer un gran grupo, un gran círculo, y yo llevaba un peluche. Y les decía, pum, y tiraba el peluche. Cuando se cae el peluche al suelo, empezamos la clase, por ejemplo. Y solo saltaban el peluche y entre todos agarrándolo. O también iban saliendo, si es que a alguien se le caía, salían hasta que quedaban uno o dos. Porque es mejor cuando se cae el peluche al suelo, comenzamos la clase, porque cuando van saliendo ya hay alumnos desocupados. Entonces, si están sin hacer nada, empieza un poco el desorden. Dinámicas. Con un globo también se puede hacer. Si cae al suelo, cortamos la dinámica, empezamos la clase. Por ejemplo, entonces están atentos, están activos. Esas son algunas ideas. Voy a seguir con los comentarios. Dice, amo la idea de transmitir estos conocimientos. Ayudar a los que necesiten es lo importante. Exactamente. Me encanta su contenido, muchas gracias. Dice, buenas noches, recibo un saludo de Perú. Me gustan sus consejos de creatividad para los docentes. Agradecida. Hagamos fuerza. Vamos, por favor. La creatividad es la transformación. Dice, me encanta tu idea. Igual quiero escribir un libro. Vamos por eso, se puede. Hay muchas posibilidades y muchas plataformas. Saludos desde Guatemala. Qué maravilloso. Muy significativo y valioso este taller. Muchísimas gracias. Me encanta a propósito esto, de que podamos estar desde distintos lugares. Siento que es mágico. Genera una multiculturalidad extraordinaria. Me dijo la adolescente que mi hijo es lento. ¿Para quién? Me hizo recordar otro libro que también me gusta mucho. Parece que también está acá. Este. Se llama Todos los niños pueden ser Einstein. Einstein fue el primero que le dijeron que era lento. Y en una entrevista, Albert Einstein dijo que gracias a que él sea muy lento de pensar, pudo cuestionarse cosas que nadie más piensa, como la relatividad y el tiempo. Cambió la historia gracias a pensar lento. Porque eso era dentro de sus problemas, la lentitud. Entonces pensó en el tiempo, en cómo es que esto repercute de manera relativa. Así que etiquetas, y eso es súper importante, no etiquetar, pero se puede revertir siempre con refuerzo positivo, es clave. Soy maestra y me he dado cuenta de que me encanta ser un agente de cambio. Amo lograr los objetivos. Eso es ser creativo. Porque primero es decidirlo y después ver cómo. Infinitas ideas. Me encantó escucharte. Estaba en un mal momento y escucharte me calmó mucho. Qué hermoso, muchas gracias. Ese es el objetivo.
objetivo logrado. Entonces, justo estábamos hablando de autocuidado, así que tomarte estos minutos fue contribución. Me siento agradecida y honrada. Entonces, muchas gracias. La escucha activa sin interrupción en adolescentes me he dado cuenta que funciona en acompañamiento. La mayoría de los adolescentes sienten que no los escuchan lo suficiente. Es así de simple. Y buscan formas de llamar la atención. Cuando no tienen límites marcados, los adolescentes siempre van a buscar desafiar los límites. Pero si no tienen límites, van a buscar transgredir otras normas. Por eso muchas veces traspasan incluso las normas legales. Y que somos padre, madre o educadores, siempre tenemos que poner un límite sabiendo que se van a pasar un poco, pero hasta ahí. No tenemos que decírselo, claramente. Pero, de hecho, el mismo libro dice, si a un adolescente, no sé, le damos permiso hasta las 12 de la noche, tienes que considerar que va a llegar a la 1:30, máximo. ¡Pum! Obviamente igual, le llamamos la atención, pero sabiendo que está ahí. Pero si no le ponemos tope de hora, van a transgredir eso y más. Por eso es importante poner límites, porque los límites son sanos. Y escucharlos, insisto. Bueno, dice terapias holísticas, la escucha activa es todo. De hecho, la comunicación no es hablar, es primero escuchar para después hablar. Esa es la comunicación asertiva, la base. Dice, ¿cómo entregar estas estrategias a los profesores sin que se molesten con una como apoderada? Hace poco conversé con una apoderada esto. Yo creo que con un poco más de implicación, bueno, es que es complejo, depende del caso, la verdad, pero participando. Los profesores escuchamos mucho a los apoderados que son contribución, que participan mucho. Porque ahí está la intención. No solamente de que suene como crítica, sino que hay una confianza, hay una conexión emocional del educador con los apoderados participativos. Díganme, profe, si no. Amamos a los apoderados que ayudan, que colaboran, que están ahí. Entonces, desde esa participación y desde esa conexión emocional, es más fácil crear el puente. Dice, se sienten muy valorados, lo hacen sentir incluso delante de los padres. Que el refuerzo positivo siempre, siempre, siempre va a ser bueno. De profesores, de padres. De hecho, siempre el primer eslabón es la familia, sí o sí. No es responsabilidad muchas veces del profe los efectos que tienen los estudiantes. El profe es el segundo eslabón. Pero en muchos casos, que la familia no está, o es disfuncional, o la situación que sea, a veces la escuela pasa a ser el primer referente. Por eso es tan importante. No es su responsabilidad crear valores, lo sabemos, lo tenemos súper claro. Pero si no está esto, segundo eslabón, segundo referente. Entonces, profe, ejemplo, siempre. Dice, ¿puedo preguntar algo? Yo creo que sí, depende de lo que sea la pregunta. Desde Venezuela un abrazo, muchísimas gracias. Desde Uruguay también, de Ecuador, qué hermoso. Dice, ¿cada cuánto estás haciendo en vivo? Me encanta tu sonrisa, gracias. La verdad es que quiero empezar a hacer live todos los lunes. Digo quiero porque a veces no lo he cumplido, pero quiero proponérmelo. Los lunes a las 9, ideal. Desde Bolivia también, qué hermoso. Gracias por esta capacitación, quedamos felices. Ay, amiga, verdad. Hice una capacitación hace muy poco en un jardín de una amiga muy querida, donde ella trabaja y estuvo muy bonito. Fue muy productivo, fue tremendo compartir todas estas ideas de creatividad, de neurodesarrollo también en primera infancia. Creo que es súper clave la primera infancia, es la base de la vida, de la niñez, adolescencia, adultez. Recordemos que en la primera infancia el desarrollo sensorial-motor es clave. Entonces, trabajar el desarrollo de los estímulos sensitivos. Esa es la base para después el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la corteza prefrontal, que tiene que ver con la lógica y con lo racional. Dice, hola, soy profesor de Perú, tengo 23 años y siento que soy muy dócil con mis estudiantes. Interesante. ¿Cuánto nos queda? Ya, unos
unas últimas preguntas antes de irnos a dormir. Y, a ver, se me ocurre para poder explicarlo. Hay una ecuación que enseño también en mi programa para ser carismático. ¿Qué es ser carismático? Es hablar y compartir con la intención de que te quieran escuchar, es generar el interés. Cuando somos carismáticos, atraemos. Hay dos habilidades claves en el carisma: la cercanía o la calidez y la competencia. Veámoslo así: a alta competencia, a alta cercanía. La ecuación en equilibrio es alto carisma. Cuando somos muy competentes, somos percibidos como fríos, distantes, exigentes, puede ser incluso duros. Y hay muchos educadores que toman esta vía. Entonces, cuando somos muy competentes, generamos mucha distancia, pero esto también nos lleva a que nos perciban como una autoridad, más disciplina, más estricto y más hábiles en nuestra área. Por ejemplo, nos perciben por lo general como más inteligentes, como más autoridad y con mayor disciplina. Pero esto no nos permite ser muy cercanos. Por ejemplo, palabras que se utilizan en alta competencia: experto, muy productivo, nos vemos muy formales, nos vemos así muy autoridad. Por el contrario, como el versus opuesto es muy cálidos o muy cercanos. Cuando nos vemos muy cercanos, nos vemos muy amigos de los estudiantes. Sobre todo en el caso de los jóvenes, profes jóvenes, 23 años, recién comenzando. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones. Cuando somos muy cercanos, somos percibidos como más amigos, como más simpáticos, pero probablemente menos autoridad. Incluso a veces somos percibidos como menos inteligentes, no por lo que sepamos o no, sino que porque se traspasan quizás algunas barreras. El equilibrio está en ambas. Si está siendo percibido como muy cercano, hay que aumentar un poco la forma de comunicarnos de manera que genere competencia. No significa ser más estrictos precisamente, pero sí en nuestra forma de hablar ser más... no sé qué palabra ocupar, pero más técnicos, puede ser, o más formales. Formalidad y cercanía, para cambiar un poco el concepto. Ser más formales y también enfocados 100% en el momento de estudio, ¡pum!, a eso, más serios también, pero momentos y momentos. No significa que no seamos o que no podamos ser amigos de los estudiantes. Yo siempre digo, en el fondo el educador no es amigo, pero el concepto de amistad puede ser relativo. Podemos ser cercanos, pero en determinados momentos. Escucharles siempre. Y hay momentos en que se dan conversaciones más íntimas, más cercanas, y esto es súper importante porque genera mayor conexión emocional. Y eso es lo bueno. Cuando generamos mayor conexión emocional, somos más percibidos como con mayor implicación. Nos comprometemos con quienes conectamos. Y por eso es importante no ser tan estricto. ¿Por qué? Porque la cercanía nos genera ese vínculo emocional con los estudiantes, y si el estudiante percibe a su educador con un vínculo emocional, se compromete. Porque le admira, porque quiere seguir, porque hay un vínculo. Pero si nos vamos a ese extremo, tenemos el otro problema: la disciplina y la seriedad. Entonces es un balance. De hecho, por eso es importante el refuerzo positivo, porque les lleva a los niños a sentirse vistos y a sentirse validados por su educador. Y eso genera una conexión emocional. De hecho, siempre recuerdo en uno de los talleres de arte terapia que teníamos un pequeño de 6 años, que él era muy disruptivo, pero era muy líder. Lo que él hacía y decía, el resto lo hacía. Era muy líder, pero le gustaba mucho desafiar a la autoridad. ¿Qué hice con él? Conversé y le destaqué delante de todo su curso lo bien que había realizado una actividad. Y les prometo que fue automático su forma de cambiar. Empezó a trabajar más porque eso fue clave.
que alguien le diga en público, porque todo el tiempo le decían, y le decíamos, me incluyo, lo que podía mejorar. Pero cuando nos enfocamos en destacar lo bueno, era él el que decía, ya, pues, háganle caso a la tía. Hey, la profesora está hablando. Y pasó a ser un líder positivo. Es así de mágico el refuerzo positivo. Es clave. Y se quería saber tu opinión sobre la profesora que le gritó a la alumna que hacía bullying. Uy, qué buena pregunta. Mi opinión es una opinión. Yo soy de la idea de que violencia nunca se trabaja con violencia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que la profesora dijo. Totalmente de acuerdo porque tiene toda la razón. Pero responderlo de la misma manera solo genera más reactividad en los adolescentes. Insisto, es una opinión. Quizá pudo haber tenido buen efecto. No supimos qué pasó después en el video, pero creo que, no sé, pueden haber formas distintas. No quiere decir que, yo me imagino que la profesora tiene que haber estado, pero hasta acá. Probablemente es una conducta demasiado repetitiva. Pero siento que es complejo el tema del bullying porque está muy normalizado. Y por eso es tan importante generar dinámicas de empatía, lo más posible, insisto, aunque sea un granito de arena, lo máximo posible para reforzar y reforzar y reforzar. Porque recordemos que violencia, empatía, funcionan igual en el cerebro, entonces o se activa uno o se activa el otro. Entonces, si la profesora, si ocurre un acto de violencia y se refuerza con más violencia, en el fondo por eso. En cambio, si buscamos generar empatía, aunque sea poco, reforzar, 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 yo creo que deberían ser políticas, pero educativas a nivel institucional, para generar más refuerzo. A ver si ya lo leí, más dinámicas para el aula. Uy, yo siento que he compartido hartas dinámicas. Cómo trabajar la concentración. La concentración... Siempre en primer lugar con la relajación. Cuando hay estrés no puede haber concentración. Sí o sí. Porque hay una preocupación, hay un modo amenaza, hay una alerta. Entonces, primero, relajación. Y por eso el educador no puede ser el factor estresante del aula. Porque si el educador es el que está más irritable o el que llega estresado, recordemos que por acción espejo, si el educador está estresado, se va a estresar todo el curso. Entonces, por eso es tan importante el autocuidado en el educador. Y esto debiese ser ley desde todos los sistemas. Pero si el educador es el factor estresante, todo va a ser más difícil, el aprendizaje, la creatividad y la concentración. Entonces, en primer lugar, relajación. Dice, me gustó esta combinación. Es lo ideal, pero hay algo que va en la personalidad de cada uno, siempre. Por eso somos... o sea, todas estas decisiones tienen que ver con la personalidad. Por eso yo refuerzo que la estimulación creativa es muy personal y tiene que ver con cada uno, pero justamente nos lleva a permitirnos desarrollar nuestra autenticidad. Es el superpoder, somos todos distintos, pero es una virtud, claramente. Dice, por eso tenemos que trabajar en producir esos cambios que queremos. Aunque sea paso a paso, aunque sea un granito de arena, hay otro y se suma. Nada se pierde. Recordemos que el impacto que generamos ni siquiera lo dimensionamos. Dice, ¿vínculo no es lo mismo que amistad? No. Vínculo es la conexión que se genera. Puede ser un vínculo emocional. Conectamos emocionalmente quizás por alguna historia que nos hizo comprendernos mediante la empatía, pero amistad ya es un vínculo muy estrecho, de confianza, donde en la amistad no hay jerarquía, hay una horizontalidad, por eso nos percibimos como iguales, por eso confiamos. En un vínculo educativo, siempre el profesor sigue siendo la autoridad. Puede ser cercano, pero autoridad. Y eso tiene que estar siempre marcado para que no se traspasen límites. Gracias por tus consejos, gracias a ustedes que están aquí aún. Dice, ¿cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Ese libro tiene magia, totalmente de acuerdo. Es extraordinario. Dice, hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿me puede dar consejo? Iniciaré mis prácticas en unos días. He compartido muchísimos consejos. Comenzamos el live a las 9. Llevamos 1 hora 37 de consejos. Dice en adulto se puede lograr un balance entre... No sé de qué será. Seca, gracias. Nos queda, démosle a las últimas preguntitas ya por la hora. Recuerden que empezamos a las 9. Mientras algunos consejos de creatividad para hacer un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Recordemos que el proceso creativo tiene 4 fases. Comienza con localizar un problema. Comenzamos la recogida de información en automático. Para estimular la fase de incubación, que es la que sigue, es importante la relajación y el descanso para establecer la conexión neuronal que va a formar la nueva idea. Y ahí pasa del inconsciente al consciente. Cuando pasa al consciente, aparece la idea y podemos desarrollar, desmenuzar, planificar y aplicar e implementar. ¿Cómo podemos estimular la creatividad? Relajación, clave. ¿Cómo podemos llevar esto al aula? Pausas activas. Pausas activas corporales, respiración consciente, estimulación del pensamiento, pensamiento divergente, hacer preguntas, lluvia de preguntas, el minuto de preguntas absurdas, cajitas que puedan generar, o frascos, chistes, acertijos, preguntas de reflexión, de debate, el libro de los por qué. Recuerden que los podemos trabajar incluso en multicursos, multiáreas, incluso de más grandes a pequeños. Ahora que se viene el día del libro, bueno, está muy encima, pero también desde ciencia, preguntas científicas, desarrollar, en arte se pueden ilustrar, en fin, se pueden hacer un montón de actividades. Compartí un video hace poco también. Si yo pudiese aplicar algo, implementaría el Día de la Creatividad para estimular el pensamiento divergente y la desestructuración a través de un día completo, por ejemplo, de ideas locas. Podemos realizar un montón de actividades, concursos, memes, un montón de cosas. La idea es estimular el pensamiento divergente. ¿Por qué? Porque la educación se basa en el pensamiento convergente. Lógica, aprendizaje, repetir, razonar. ¿Y dónde dejamos la imaginación? Muchas veces se lo dejamos solo a las artes. En todas las materias podemos estimular la imaginación. Lenguaje, crear cuentos. En matemática podemos generar, no sé, pymes. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, me despido. Besitos a todos donde estén y nos encontramos próximo lunes. Buenas noches.